Pues buenas tardes, continuamos con nuestra introducción a lo que es los evangelios y particularmente los evangelios sinópticos. Hoy me gustaría tratar un poco lo que es la definición de tres términos importantes y sus implicaciones en lo que es la comprensión de los evangelios. Hemos dicho que los evangelios no fueron un producto súbito, sino que fueron producto de un desarrollo donde primero, como bien nos narra, por ejemplo, Lucas 1, del 1 al 4, nos habla aquellos que nos lo enseñaron desde el principio, que lo vieron con sus ojos. Estamos hablando de un desarrollo de la composición de los evangelios, pero eso no quiere decir un desarrollo a lo largo de un siglo, a lo largo de grandes periodos de tiempo donde hay una desconexión de los redactores a lo que realmente sucedió. Estamos hablando de un periodo quizás de unos 20 años desde la resurrección y ascensión del Señor. Un periodo donde, como Lucas dice, nos lo enseñaron aquellos que desde el principio lo vieron con sus ojos. Entonces es un proceso relativamente breve, donde en primer lugar está la predicación de la palabra por parte de los apóstoles, testigos oficiales de la enseñanza, los milagros, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Esa predicación, en primer lugar, adquiere unas formas concretas. Cuando hablamos de formas, queremos decir unidades concretas. Y después de ese periodo, esas unidades concretas, como bien dice Lucas, muchos tratan de ponerlo en orden, probablemente a través de escritura, agrupando en un escrito las enseñanzas, la vida del Señor Jesús y su muerte. Y entonces luego, en ese mismo tiempo, un poco después, pero todavía con una conexión directa con los apóstoles, está la propia redacción de los evangelios, donde Lucas, ya inspirado por el Espíritu Santo, estudia diligentemente todas las cosas desde su origen y entonces es guiado por el Espíritu Santo para esa selección que él hace de los eventos de la vida del Señor Jesús y sus enseñanzas como representativas y una representación suficiente de cuál es la enseñanza del Señor Jesús reflejada en los evangelios. Entonces, formas quiere decir historias concretas o enseñanzas concretas. Segundo, fuentes, que son esos primeros intentos de poner en orden las cosas que habían sucedido. Y tercero, la redacción, que es lo que hicieron Mateo, Marcos y Lucas, y también haría Juan, pero Juan escribe muy posteriormente. Si bien los evangelios que llamamos sinópticos, que se pueden poner paralelamente unos con otros, tienen una misma estructura y fueron escritos más o menos entre el 50-52, diríamos, hasta quizás el 60 y algo, antes siempre del año 70, cuando se destruye Jerusalén por el general Tito, el general romano. Entonces Juan, en vez de escribir en esas décadas, entre el 50 y el 70, escribe en el año 90, escribe con conocimiento de los otros evangelios y aporta una perspectiva bastante diferente. Pero bueno, volviendo, hablamos de formas, concreción de algunas historias y enseñanzas, hablamos de fuentes, como quizás los primeros intentos de poner por escrito la vida, obra del Señor Jesucristo, y tercero, la redacción, que es ya los evangelios que consideramos canónicos, que son inspirados, Mateo, Marcos, Lucas, que de acuerdo a su propósito
Ellos hacen una selección de las obras y la enseñanza del Señor y la plasman por escrito. Bien, entonces esas son las formas, las fuentes y la redacción. Vale, esto a la hora de leer el Nuevo Testamento, ¿qué significado tiene o qué propósito tiene? Entonces, pues tiene el propósito, por ejemplo, cuando hablamos de formas, ¿no? Tiene el propósito de que cuando los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y aún Juan, pero otra vez, estamos considerando primero los sinópticos, cuando estos evangelistas, viendo una necesidad en la Iglesia de proveer un escrito fiable, un escrito para que las personas no solo puedan ser instruidas como Teófilo, sino que conozcan bien la verdad de las cosas que han sido instruidos inicialmente con la evangelización, estas unidades, los evangelistas las ordenan según ellos tienen ese propósito y ven esa necesidad. Entonces hemos hablado ya, por ejemplo, de cómo Mateo, su propósito es demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido, el Rey de Israel. Y desde las genealogías que apuntan a Abraham, a David, desde la visita de los magos de Oriente, desde la reacción de Herodes, pasando por el reino de los cielos que desarrolla Mateo, pasando por tantas profecías, tantas referencias al Antiguo Testamento, él escoge los eventos, o sea, las formas, las historias que ya entre los creyentes, los apóstoles y los líderes de la Iglesia han quedado en unas formas concretas, escogen esas formas y las agrupan, como diría Lucas, por orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, si bien cuando redactan los evangelios vemos algunas fórmulas, como por ejemplo en Mateo veremos "y sucedió", o por ejemplo, o "y he aquí", o por ejemplo en Marcos "y enseguida", estos enlaces entre una historia y otra a veces no quiere decir necesariamente que sucedió inmediatamente después, sino que son expresiones que utiliza el evangelista Mateo, Marcos o Lucas para expresarnos o para unir los diferentes eventos que él ha escogido. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues la utilidad es, cuando leamos la Escritura y, por ejemplo, leemos "entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida". Esa es una enseñanza que quedó plasmada en esa forma. Cuidado entonces por ver si realmente está cronológicamente conectada con lo que va anterior o con lo que va después. Miremos en los tres evangelios a ver si el contexto es el mismo. Hemos de mirar realmente si existe esa conexión o si simplemente el evangelista ha ubicado esa enseñanza ahí, pues porque quizás es el contexto general, pero no necesariamente un orden estrictamente cronológico, o quiere decir que lo que sucedió antes fue inmediatamente anterior a esa unidad de enseñanza. Porque a veces hay algún orden que está cambiado, a veces hay alguna enseñanza que aparece en diferentes lugares, y entonces eso no es porque los evangelistas se han confundido, sino es porque ellos, a la hora de construir su presentación de la persona y la obra de Jesús, han escogido ese orden. Por ejemplo, Mateo, el Evangelio de Mateo, encontramos que uno de los propósitos de Mateo, además de demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido, el Rey de Israel, él quiere
proveer de una enseñanza del Señor Jesús. En un sentido, si me permitís la expresión, casi es un catecismo, en el sentido de que la enseñanza de Jesús está concentrada en 5 grandes discursos. El Sermón del Monte, cuando el Señor envía a sus discípulos, Mateo capítulo 10, las 7 parábolas del reino de los cielos, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 18, la armonía o cómo tratarse unos a otros dentro del reino de Dios, y Mateo capítulo 24, el discurso en el Monte de los Olivos. Son grandes bloques de enseñanza del Señor Jesucristo, alrededor de los cuales Mateo nos presenta la vida del Señor. Entonces, ¿quiere decir que esa enseñanza se enseñó en ese momento y no quizás en otro? ¿Quiere decir que no hemos de aplicarle un criterio como si estuviera escribiendo una biografía cronológica, sino que cuando enseñamos a los niños, cuando construimos un mensaje, un devocional de una porción del Evangelio, pues asegúrate que disciernes cuál es la unidad de contexto y asegúrate de cuál es la conexión de esa enseñanza con lo que viene antes o con lo que viene después. Porque a lo mejor de esa enseñanza pasa a otro contexto totalmente diferente, o al revés, o viene de un contexto diferente y entonces, es una nueva sección esa enseñanza. Entonces, cuidado con las unidades, las narraciones o las enseñanzas, considerémoslas como formas que hemos de tratar, considerar y enseñar por sí mismas. Muy bien, espero que esto haya sido claro. Por eso es importante en estas clases tener tiempos de poder estar juntos en Zoom, poder tener conversación y estar seguro que entendemos estos conceptos y la relevancia de ellos. Bien, en segundo lugar, hemos hablado de formas. Ahora hablamos de fuentes. ¿Qué queremos decir con fuentes? Pues es lo que Lucas dice: muchos han querido poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cómo la han puesto en orden? Pues probablemente escribiendo algunas porciones de la vida del Señor, intentando proveer para la necesidad de la Iglesia, pues algún registro de la vida y la enseñanza de Jesús. No es malo, es bueno. Lo que pasa es que el Espíritu Santo inspiró específicamente a Mateo, Marcos, Lucas y luego a Juan. Pero bueno, cuando hablamos de fuentes, entonces hablamos de lo que es el problema sinóptico, que no es un problema en sí, pero es, la cuestión sinóptica. ¿A qué nos referimos con el problema sinóptico o la cuestión sinóptica? Pues bien, lo que encontramos son similitudes y diferencias. Por una parte, similitudes. Existen similitudes en el manuscrito griego entre Mateo, Lucas y Marcos que no podemos razonar o no podemos decir que sea solamente porque el Espíritu Santo les guió, como así entendían en tiempos de la Reforma, por ejemplo. Eso fue, pues bueno, está bien, ellos no estaban en el momento, teológicamente hablando, para poder centrarse en lo que es el análisis de estas cosas, ¿no? Bastante tenían con las discusiones teológicas de la Reforma como para entrar en estas cosas más pequeñas y diríamos más especializadas, por decirlo así. Pero existen unas similitudes verbales que no podemos decir que sean solamente porque hablan de lo mismo o porque sean solamente inspiradas por el Espíritu, sino que evidentemente
los evangelistas cuando escribieron utilizaron algunas fuentes escritas. Incluso pensamos que, por ejemplo, Mateo y Lucas probablemente utilizaron el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos probablemente fue el primero en ser escrito. La cuestión sinóptica lo que intenta es explicar o aportar una teoría de cómo, por qué existen esas similitudes. Pero luego, por otra parte, también intenta explicar por qué existen algunas diferencias de orden, diferencias en algunos detalles. La cuestión sinóptica es la consideración de los tres evangelios y el intento de proveer una teoría o una propuesta coherente acerca de cómo sucedió el desarrollo de estos siguientes evangelios. Entonces, permitidme Muy bien. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es tres tipos de similitudes. Hay un plan o un ordenamiento general que los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, siguen. Ese orden es el que tenemos en la derecha. En primer lugar, los tres evangelistas presentan una preparación para el ministerio del Señor. Tanto Mateo como Lucas arrancan desde el nacimiento del Señor, Marcos arranca con el ministerio de Juan el Bautista. Pero todos, de alguna manera, proveen unos antecedentes al ministerio público del Señor Jesús. En segundo lugar, la misión de Juan el Bautista. En tercer lugar, el bautismo del Señor como una muestra inicial de su carácter como hijo exclusivo de Dios. La unción de forma especial del Espíritu Santo, como diría Juan, el Espíritu Santo que reposaba sobre él. Después la tentación, hay varios puntos en, digamos, el inicio de la vida del Señor, y luego los tres evangelios se centran en el ministerio del Señor Jesús en Galilea, en esos tres viajes que el Señor hizo por la zona norte de la tierra de Israel, y luego que iría a ese viaje a Cesarea de Filipos, más al norte, a tierra de gentiles, donde encontraría a la mujer sirofenicia, donde preguntaría a los discípulos qué dice la gente que soy y vosotros quién decís que yo soy, etcétera, etcétera. Entonces, preparación, bautismo, tentación, regreso a Galilea, predicación en Galilea, y luego la última jornada a Jerusalén, que eso particularmente lo enfatizará el Evangelio de Lucas, un periodo de una enseñanza más dirigida hacia los apóstoles, más que predicaciones a la multitud. Y después ya tenemos la última semana del Señor, que comienza con la entrada en Jerusalén, la predicación, la enseñanza, las discusiones con fariseos y saduceos, y luego lo que es la pasión del Señor Jesucristo, o sea, desde su arresto, su sufrimiento, su muerte en la cruz y luego la resurrección. Entonces, los tres evangelios siguen este plan y por eso, de alguna manera, nos permite y a la vez al estudiante de la Escritura nos exige que los consideremos juntos. Por eso hablamos de evangelios sinópticos. Es interesante y no debemos darlo por esperado, sino que es un indicio, una muestra de la genuinidad de los evangelios, que en los tres encontramos una identidad constante, o sea, una forma parecida, un carácter similar en cómo narran la vida del Señor Jesús o cómo reflejan sus enseñanzas. Sería diferente luego otros evangelios apócrifos que son mucho más legendarios o no tienen el mismo propósito ni el mismo carácter. Pero estos tres evangelios mantienen una forma, una identidad de narrativa y un contenido paralelo. Y luego, como hemos dicho, unas coincidencias verbales.
Bien, a la hora de pensar en los evangelios sinópticos, creo que es punto para considerar la vida del Señor Jesús. No sé si habéis alguna vez pensado en eso, cómo es la vida del Señor. Espero que quizás sí, a veces no hay tantos recursos o no hay tanto tiempo, por eso es que estáis aquí tomando esta asignatura. Pero bueno, para mí me parece muy importante tener una imagen general de cómo fue la vida del Señor, para poder ubicar cada evento que sucede más o menos en su lugar. Entonces, una de las mejores gráficas que he encontrado es la que tenéis aquí en la diapositiva, donde por una parte al principio hablamos de esa preparación que podríamos incluir, y en esta gráfica está incluido, digamos, desde Juan hasta los sinópticos, ¿no? En la preparación podemos pensar en las genealogías como el prólogo de Juan, la encarnación, la anunciación, el nacimiento de Jesús, su infancia, la mención de su juventud en Lucas, y luego al final de la vida del Señor, pues el sacrificio. Es importante entender también, como dice Metzger, que un estudioso del Nuevo Testamento, que realmente los evangelios son la presentación de la pasión del Señor con diferentes introducciones. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente la proporción dedicada a explicar la última semana del Señor, su arresto, su crucifixión y su resurrección, es muy considerable. O sea, unos pocos días toman una cantidad de capítulos muy considerable, pensando que luego 3 años y medio de la vida del Señor pues toman una porción de capítulos proporcionalmente más pequeña. Bueno, en cuanto a la vida del Señor, quizás uno de los esquemas más claros que podemos tener son pensar en 3 años de su ministerio público, 3 años y medio. Esos 3 años hay un primer año de oscuridad, un año de popularidad y un año de oposición. ¿Qué queremos decir con un año de oscuridad, popularidad y oposición? Bien, en oscuridad, por supuesto, no estamos hablando de tinieblas, de nada, dice Primera de Juan, ¿no?, que en Dios no hay ningunas tinieblas. Pero estamos hablando de oscuridad en el sentido de que la vida del Señor, si bien manifestó quién era, pero no de una forma populosa, no de una forma abierta, no de una manera que las multitudes le seguían, no, sino que fue en su ámbito más cercano. Entonces, en ese año tenemos, por ejemplo, podemos mirar la gráfica, el encuentro con Juan el Bautista, el bautismo, la tentación, los encuentros con los primeros discípulos, Juan capítulo 1, por ejemplo, podemos mirar ahí y enseguida veremos la relevancia que esto tiene en lo que es, por ejemplo, cuando vemos el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Estoy leyendo en Juan 1:29. Dice también, por ejemplo, el siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Y dice en el versículo 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Dice: «Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Estos son los primeros encuentros que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús. Esto tuvo lugar, esta información nos la da Juan, porque hemos dicho que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se centran en el ministerio del Señor en Galilea. En realidad,
Mateo, Marcos y Lucas nos narran más o menos 1 año y medio, como mucho 2, del ministerio público del Señor Jesús. Pero hay más. Y Juan es el que nos dice, que hay 3 Pascuas como mínimo, probablemente una cuarta, y que el ministerio del Señor Jesús fue más amplio. Y entonces entendemos que hubo 1 año que en la obra del Señor Jesús, su enseñanza no fue populosa, multitudinaria, sino que fue en su entorno más inmediato. Lo que es el milagro en las bodas de Caná, de Galilea, el ministerio inicial en Judea, la primera limpieza del templo que nos narra en el Evangelio de Juan capítulo 2, la conversación con Nicodemo, incluso la conversación con la mujer samaritana o el primer rechazo en la sinagoga en Nazaret. Eso tiene lugar en ese año cuando todavía el ministerio del Señor Jesús no es seguido por multitudes, no es tan popular. Es el año de oscuridad. En segundo lugar, el año de popularidad del Señor Jesús. ¿Dónde comienza? Con el encarcelamiento de Juan. Mateo capítulo 4, ahí vemos la importancia de considerar la vida del Señor. Porque, como hemos dicho, Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en la vida del Señor, en su ministerio en Galilea. Ellos no nos narran este primer año. ¿Y qué sucede? Pues que leemos Mateo capítulo 4, el Señor es bautizado, es tentado, y enseguida se nos dice que Juan fue puesto preso y que entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiere decir que antes el Señor no predicó? No, porque leemos en Juan capítulo 1 de esas actividades que no fueron tan populosas, pero tuvieron lugar antes. Y en segundo lugar, a partir del encarcelamiento de Juan el Bautista y de la predicación del Señor Jesús, es cuando el ministerio público del Señor adquiere una popularidad considerable. Y entonces entramos en un ministerio de popularidad, en un periodo de popularidad, donde el Señor sana, donde la gente salía a Él, donde no podía entrar en las ciudades porque la gente le impedía entrar, tanta gente que quería ser sanada, que quería escucharle, la elección de los 12 apóstoles, el sermón del monte, etcétera. O sea, todo ese ministerio tan popular del Señor, de las multitudes, tuvo lugar en un año de oscuridad o año de un entorno más reducido en cuanto a la influencia del ministerio del Señor. Segundo, año de popularidad que comienza cuando Juan el Bautista es encarcelado, y luego diríamos un año o año y medio de hostilidad o de oposición marcado por la ejecución de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es ejecutado, vemos que se suceden diferentes eventos donde, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, luego nos narraría Juan ese discurso que tuvo lugar cuando la gente buscó al Señor, lo encontró al otro lado del lago, y el Señor le dice, no, me estáis buscando no porque creéis en mis palabras o mi enseñanza, sino porque habéis comido y estáis saciados. Y entonces tiene lugar ese discurso de, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y la gente dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos dejaron de seguir al Señor. Eso es, digamos, el comienzo de un periodo de oposición que ya nos llevaría a lo que es el último viaje del Señor de Galilea a Judea, a Jerusalén, y su ejecución allí, la crucifixión. Pero esos 3 años nos dan una imagen de
la vida del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué es útil considerar así la vida del Señor? Bueno, uno de los ejemplos que puede ser ilustrativo es: ¿alguno de vosotros alguna vez habéis oído algún mensaje, ¿no?, donde un predicador habla de cómo el Señor estaba enseñando, pidió poder hacerlo desde la barca y después de que terminó la enseñanza, pues le dijo a Pedro: mira, Pedro, boga mar adentro, echa las redes y tal, y luego el Señor en un momento dado les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, y dice, ellos dejando las redes les siguieron. Y a veces algunos predicadores, sin haber profundizado mucho en la palabra, presentan esa escena como si hubiera sido una respuesta a primera vista. O sea, como si el Señor se hubiera encontrado con los apóstoles en esa ocasión y fruto de una sola ocasión, los apóstoles dejan todo y siguen al Señor Jesús. Pues bien, eso no es una imagen correcta de lo que sucedió, porque como vemos en el capítulo 1 de Juan, desde pocos días después de que Jesús fue bautizado, hubieron algunos discípulos, algunos que luego serían apóstoles, que ya siguieron al Señor y estuvieron con Él un tiempo, luego se fueron y volvieron a sus trabajos, pero oyeron al Señor. Eran algunos hombres piadosos, que estaban con Juan el Bautista, que buscaban a Dios. Entonces, claro que sí que llegó un momento culminante cuando el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero hemos de entender que eso sucedió a lo mejor un año, si no un poco más de un año después de que los primeros discípulos conocieran al Señor. No fue algo tan repentino, tan súbito, sino que ellos conocían al Señor, eran hombres, algunos de ellos, no así, por ejemplo, el ejemplo de Mateo, ¿no?, como el Señor le llamó, pero en cuanto vemos Andrés, Felipe, Natanael, Pedro, eran hombres piadosos, con inquietudes, hombres que respondieron a la predicación de Juan el Bautista y que conocieron al Señor, estuvieron con Él algunos momentos, todavía no habían dejado todo para seguirle, pero lo conocían. Pero cuando luego el Señor, un año después, su enseñanza pues es claramente expresada, su ministerio es más popular y tienen ese encuentro y el Señor los llama efectivamente, pues entonces ellos responden. Pero así podemos ver la importancia de hacernos un esquema general y tener una noción clara de cuándo suceden las cosas. Hemos hablado año de oscuridad, año de popularidad y año de oposición. Entonces, en esta clase hemos hablado de formas, de esas unidades, esos ladrillos que componen la pared, diríamos, de los evangelios. Hemos hablado también de esas similitudes de la vida del Señor Jesús en general, hablando de similitudes, bueno, o de teorías de cómo se usaron unos u otros. Hay diferentes teorías en los apuntes, tenéis algunas ideas, pero bueno, lo que sabemos es que algunos quisieron poner en orden las cosas de los evangelios. Es lo que nos dice Lucas y sabemos que es verdad. Ahora, los evangelistas, probablemente Mateo, Marcos y Lucas, por supuesto, tenían conocimiento del mensaje del Señor, contacto directo con los apóstoles, conocimiento de esas formas y también disposición, a lo mejor, de algunos escritos que fueron las herramientas para ellos construir la narrativa de los evangelios. Ahora, en cuanto a la redacción, ¿por qué es importante considerar la redacción de los evangelios? Pues
es importante porque nos muestra el propósito con que los evangelistas escribieron. Como hemos dicho, ¿por qué surgieron los evangelios? Bueno, otra vez, yendo a Lucas 1, del 1 al 4, los evangelios surgen como una necesidad de la Iglesia. Una necesidad de que aunque la gente, los creyentes, habían oído el mensaje de Jesús, por ejemplo, podríamos leer Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica a Cornelio. Fijaos qué detalle más interesante que dice, vosotros sabéis estas cosas acerca de Jesús, varón aprobado por Dios, etcétera, etcétera. Pero Cornelio tenía un conocimiento de la vida del Señor Jesús. Pero según vemos que el Espíritu Santo guía a Lucas, es importante tener un conocimiento más profundo de la verdad de estas cosas. Y entonces surgen necesidades a las cuales responden Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces, para responder a esa necesidad, necesariamente cada evangelista escogió lo que incluir o lo que excluir. Entonces, por ejemplo, tenemos eso, capítulo 9 al 19 de Lucas, tenemos ese último viaje del Señor desde la zona de Galilea hasta Judea y Jerusalén. Un fragmento o una narrativa que aparece solamente mencionada en los otros sinópticos. Entonces, ¿por qué Lucas escoge incluir eso? Pues evidentemente porque para Lucas era muy importante incluir esa enseñanza personal del Señor Jesucristo a sus discípulos. No solamente la enseñanza a las multitudes, no solamente qué es el reino de los cielos, diríamos por las parábolas, no solamente la justicia que deben tener aquellos que desean ser parte o que son parte del reino de Dios, el Sermón del Monte, sino que Lucas cree que es muy importante esa enseñanza, esa cercanía del Señor a sus discípulos. Entonces, eso es parte del propósito que Lucas tiene. Ese no es el propósito de Mateo y por eso Mateo no lo incluye. Hablaríamos, por ejemplo, de Marcos. Marcos, ¿cuál es el propósito de Marcos? Evidentemente, Marcos quiere presentar al Señor Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, poderoso, pero a través de sus obras. Entonces encontramos que mientras Mateo refleja de una forma muy considerable la enseñanza del Señor, para Marcos lo importante son sus obras, cómo Jesús demuestra que es el Hijo de Dios. Y entonces él se centra en lo que hizo y no tanto en lo que enseñó. Bueno, es el propósito de Marcos. No es menos completo el Evangelio de Marcos, simplemente que Marcos escoge y así muestra su propósito. Entonces, eso nos sirve para entender el Evangelio y quizás entender un poco por qué algunas cosas están y por qué algunas no. Y entonces, por ejemplo, si queremos reflexionar, predicar en nuestra iglesia, en un grupo de jóvenes, en un grupo de mujeres, lo que sea, queremos hablar acerca de la enseñanza del Señor, es más lógico que usemos el Evangelio de Mateo. Si queremos hablar del ejemplo del Señor, cómo el Señor nos enseña como hombre en su fidelidad a Dios, probablemente escogeremos Lucas. Y si queremos hablar de las obras del Señor Jesús, iremos a Marcos. El propósito de cada evangelista es importante. El orden en cómo lo pusieron. Mateo, por ejemplo, difiere de Marcos y de Lucas en algunos milagros. Por ejemplo, la calma de la tempestad del endemoniado gadareno o la hija de Jairo. Es un diferente orden. No quiere decir que uno se equivoque. No, es que
según el propósito, según el orden de cómo un evangelista quiere presentar la vida y la enseñanza de Jesús, pues así lo utiliza, o así lo ordena, mejor dicho. Y luego, por ejemplo, otra cosa que nos recuerda lo que hemos dicho acerca de las formas. Es significativo, hablando de cómo redactaron Mateo, Marcos y Lucas sus evangelios, las juntas, entre comillas, que utilizaron para conectar una unidad a otra, una forma a otra. Por ejemplo, Mateo, cuando termina los grandes discursos, dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, entonces Entonces, ¿quiere decir que fue inmediatamente después, cronológicamente? No siempre necesariamente. En el sentido estrictamente cronológico, no es necesario. Es cierto, toda palabra de Dios es cierta y veraz, pero no hemos de tomarlo con nuestra mente occidental. Por ejemplo, no podemos tomar de Marcos y enseguida la comprensión que tenemos hoy en día, ¿no? Si dices, enseguida terminamos y me voy a comer. Vale, pero en el Evangelio de Marcos, cuando dice enseguida, simplemente quiere decir seguidamente, después, a continuación. Es cierto que Marcos sigue un orden bastante cronológico en narrar la vida de Jesús, pero otra vez es su forma de unir un suceso con otro y no necesariamente un indicativo de que fuera cronológicamente 5 minutos después, ¿no? Bien, es importante también en la redacción lo que algunos evangelistas añaden. Eso nos muestra la intención del evangelista. Por ejemplo, los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la elección de 12 discípulos por parte del Señor. Sin embargo, solo Lucas nos dice que Jesús pasó la noche orando. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, pues el significado es que Lucas, que presenta a Jesús como el hombre perfecto, hombre dependiendo de la plenitud del Espíritu, de la guía de Dios, pues es el Evangelio que nos muestra más la vida de oración del Señor. Y en el caso de la elección de los apóstoles menciona que el Señor pasó toda la noche orando. Y entonces es un énfasis que Lucas tiene. Es verdad. Lo que pasa es que los otros evangelistas, para ellos no era tan importante ese detalle, pero para Lucas sí. Entonces eso nos habla del propósito, del énfasis de cada evangelio. Hay material que se omite, hay a veces cambios de palabras. Por ejemplo, Mateo, capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice, bienaventurados los pobres. A ver, esa misma enseñanza hemos de comprender la enseñanza de Jesús teniendo en cuenta los 2 versículos, los 2 reportes, vamos a decir, el de Mateo y el de Lucas, pero claro, Lucas mirando más a la sociedad, a la gente, al ser humano, Lucas dando atención más al cuerpo humano, la enfermedad, compasión, trato con la mujer, las mujeres, etc., nos da idea del propósito y el carácter de cada evangelio. Muy bien, pues así hemos tratado los evangelios, las formas, las fuentes y la redacción, y un poco hemos intentado ver por qué es importante considerar eso a la hora de estudiar los evangelios. Muy bien, pues hasta aquí, y en la próxima hora terminaremos algunas consideraciones de los evangelios sinópticos y nos meteremos ya directamente con cada uno de los evangelios, considerando sus características. Que el Señor os bendiga.